Bueno, seguimos en Primera Tarde y tenemos el gusto de darle la bienvenida a Aldo Abrán, nuestro economista de Consulta del Día. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, un gusto estar acá. Bueno, sabes que queríamos charlar con vos. Sabemos que venís haciendo muchos estudios, pero particularmente charlar y ampliar una estadística que daba al comienzo del programa yo, que es una estadística oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una estadística que venimos siguiendo, oficial muy seria, que en realidad lo que nos llamó la atención esta vez es el caudal de dinero que una familia necesita para ser considerada de clase media en Argentina. Y que esa cifra, por primera vez en la historia, había alcanzado, después obviamente del 1 a 1 y de esta historia de nueva moneda del peso, las 6 dígitos. O sea, una familia tipo hoy necesita, por lo pronto, 102.764 pesos para ser considerado de clase media. Así es. Y cada vez es más el dinero. Entonces uno piensa en la estructura social de Argentina, Aldo, y realmente vos pensabas y decías, bueno, a ver, Argentina se constituye básicamente por la clase media y nos estamos quedando sin clase media. Exactamente. Lamentablemente toda la sociedad argentina está viviendo un proceso de empobrecimiento ya desde hace décadas. Lo que tenemos a veces son mejoras coyunturales, pero después volvemos a caer. La tendencia de largo plazo casi, te diría, es al empobrecimiento. Y eso se debe a dos factores. Uno de más largo plazo quizás, que tendríamos que ver, Sí. que tiene que ver con el tema de las inversiones, ¿no? La Argentina cada vez se invierte menos. Ahora, si nosotros tenemos que imaginémonos un obrero que trabaja con una máquina. Cuanto más vieja y recauchutada esté esa máquina, claramente va a producir menos. Y si produce menos, también se le va a pagar menos. Nadie puede pagar un sueldo a un obrero mayor a lo que esa persona produce porque quebraría. Eso es lo que nos está pasando en el tiempo como país. Nadie quiere invertir en la Argentina y por lo tanto cada vez producimos cada argentino menos y vamos a ganar menos. Lo otro que tiene que ver más con, también en el largo plazo, pero bueno, con lo que nos está pasando hoy, pero es que nos pasa siempre, es la forma en que se financia el Estado, ¿no? En términos de, primero, cobrarnos impuestos. Una persona que no alcanza a ganar el impuesto a pagar el impuesto a las ganancias, está en blanco, trabaja casi la mitad del mes para el Estado y pretendemos que con la otra mitad llegue a finales de mes. No va a pasar. Otro dato que también hay que tener en cuenta, cuando uno habla de inflación, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Y de lo que estamos hablando es de un Banco Central que para poder financiar excesos de gastos del Estado, resulta que produce un papelito, que no sé si lo viste, que lo tenemos en el bolsillo, de colores, ¿no? Que no vale en sí casi nada. Y seguro que se lo da el Estado y parece que el Estado con eso milagrosamente puede gastar más. Y no es así. Lo que está pasando es que como nosotros ya estamos cansados de que nos estafen con ese papelito, no lo queremos. Y vos sabés que cuando, por ejemplo, se producen más caramelos o agua mineral de lo que la gente quiere, eso va a bajar de precio. Pero de acá lo que estamos hablando que baja de precio, baja el poder adquisitivo, es de los pesos que tenemos ahorrados y cobramos de sueldo todos los argentinos. Entonces el Banco Central se está apropiando de ese poder adquisitivo y se lo transfiere al Estado para que pueda gastar más. Por eso habrás escuchado muchos economistas hablar de impuesto inflacionario. Sí, claro, ¿no? que es cierto, el Estado gasta más, pero a costa de que nosotros tenemos menos poder adquisitivo y somos cada vez más pobres. Y eso nos pasa a todos los argentinos. Yo, Aldo, te vengo siguiendo siempre, miro tus estudios y tus informes. Claramente lo conocemos todo, Aldo, qué sé yo, ¿cuánto? 30 años haciendo análisis y estudios más o menos. ¿Hay una época en la historia que se te venga cuando vos haces la ecuación mental y decís, esto que nos está pasando es muy parecido a lo que pasó en tal año? Digo, en combinación de factores, ¿no? Situación política, hay una situación calma. Digo, por lo menos habrá atmósfera de tensión, pero no tenemos una tensión política en donde vos veas un gobierno que no está pudiendo ejercer la gobernabilidad. Entonces, eso está tranquilo por ese lado. La gente pareciera que se acostumbró también a vivir mal, porque esa es la realidad. Es como que la ecuación es, tenés un ahorro, bueno, a ver, ¿cómo hago para escapar de la inflación? Te acostumbraste a vivir con la inflación. El sueldo cada vez se degrada más, entonces hoy ya asumís que comprar un asado es un lujo. Esta situación de Argentina, más desdoblamiento cambiario, ¿a qué te remite? La verdad es que es muy difícil encontrar un periodo en el cual se dé esta combinación en el pasado, porque podemos encontrar todas las combinaciones, pero no el grado de empobrecimiento al que hemos llevado los argentinos. Si encontramos niveles parecidos de empobrecimiento es porque estamos hablando de una crisis profunda de nuestro país
que se supone que fueron coyunturales y que uno no tendría la sensación de estar viviendo ahora, ¿no? Y acá es lo que te describí hace un rato. Obviamente cuando vos estás en un país en decadencia, en un país en el cual la tendencia de largo plazo es al empobrecimiento, todo periodo pasado va a ser mejor, a menos que sea una crisis como la hiperinflación o la crisis como la del 2001-2002, ¿no? Es triste tener que decir en un país todo tiempo pasado fue mejor, porque los países en general deberían ser países que le brinden a su población cada vez más oportunidades de progreso. Y es insólito, porque cuando vos mirás las ecuaciones dices, uy, hay sensación de crisis latente constantemente, sensación de devaluación, sensación de inercia inflacionaria que no se frena, sensación de carga impositiva que no da para más. Y aún así, es como que nos acostumbramos a seguir adelante y a marchar sin crisis. Quiero darle el pie a Wino que quiere hacerte una pregunta. Aldo, ¿hay solución a este problema de esta inflación descontrolada, teniendo en cuenta que no hay posibilidad de acuerdos políticos entre los dos grandes frentes electorales que hoy se muestran en la Argentina? Yo no creo que esto sea un problema de acuerdos políticos. Parar la inflación con acuerdos políticos no serviría de nada, porque desde la política lo que tiene que cambiar es otra cosa. ¿Vos te pusiste a pensar que nuestros funcionarios te dicen que la Argentina tiene alta inflación porque resulta que los precios internacionales están subiendo? Y resulta que cuando vos mirás Sudamérica, mirá que no me fui a ningún lugar estrambótico, ¿sí? En Sudamérica hay solo 2 países que tienen más de 2 dígitos de inflación: Venezuela y la Argentina. Todos los demás tienen un dígito. Sacás a Brasil y a Uruguay, que tienen 7-8% de inflación anual, todos los demás tienen menos de 4% anual, ¿sí? Anual. Y nosotros en el primer cuatrimestre de este año tuvimos inflación mensual de más del 4%. Esos países no están en este planeta Tierra, evidentemente sí están. Entonces yo lo que le recomendaría a estos funcionarios es que los llamen por teléfono al presidente, por ejemplo el presidente Alberto Fernández, lo llama al presidente de alguno de estos países vecinos y le pregunta ¿por qué en su país se da este milagro? No tienen inflación. Lo que le van a contestar del otro lado es, mire, señor presidente, lo que pasa es que en nuestro país la prioridad del Banco Central es respetar a sus ciudadanos, dándole una moneda confiable y estable. Y eso es lo que hace, y por eso tenemos baja inflación. Ahora, la prioridad del Banco Central de la República Argentina en este gobierno y en casi todos los anteriores fue financiar al gobierno de turno. Mientras esa sea la prioridad de nuestro Banco Central, olvídate, vamos a tener inflación alta. La última, lo que te quiero preguntar. Estamos viendo una situación de un desdoblamiento cambiario de hecho y un esfuerzo muy grande del Banco Central por evitar cualquier sobresalto en el tipo de cambio, sobre todo de cara a las elecciones. ¿Pensás que después de las elecciones está dado el marco político como para hacer una devaluación? Lo que pasa es que este país es muy cómico, sinceramente, o insólito, porque acá hablar de devaluación es que de un día para el otro suba 20-30% el tipo de cambio. Y eso no solamente es devaluación, pero bueno, como estamos acostumbrados justamente a que nos quiten poder adquisitivo en el tiempo, muchísimo, lo que va a pasar es como pasó en 2013. Teníamos cepo, había elecciones legislativas, había que ganarlas. Como si vos retrasás el tipo de cambio, eso hace que los precios en las góndolas suban menos y entonces es más probable que votes al gobierno. ¿Qué hicieron en ese momento? Igual que están haciendo ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó después de que la gente votó? En los 5 o 6 siguientes meses, el tipo de cambio subió más de 30%. Sí. Obviamente los precios, ¿sí?, subieron de las góndolas, subieron atrás de esa suba del tipo de cambio mayorista. Es cierto, no subió 30% en un día, pero sí en 5 o 6 meses. Y eso generó un empobrecimiento de la gente. Pero bueno, ya la gente había votado, ¿no? Ojalá. Bueno, muchas gracias por compartir tu mirada con nosotros. Y ahora sí, volvemos en un cachito. Soy Paulo Vilouta y